Hola a todos y bienvenidos a un nuevo seminario de nuestra serie Duchen al Día. Hoy, como ya sabéis, se trata sobre corazón tanto en distrofia muscular de Duchenne como en distrofia muscular de Becker y mujeres portadoras. Y tenemos a dos panelistas con nosotros que es un placer poder contar con su aportación a este seminario y con su experiencia. Uno es el doctor Javier Pérez Lescure Picarzo, que es doctor en Medicina y Cirugía en la Universidad Complutense de Madrid y especialista en pediatría y áreas específicas. Además, tuvo la acreditación en cardiología pediátrica, hizo un máster oficial en epidemiología y salud pública y es especialista universitaria en cooperación y ayuda humanitaria. También ha estado con el programa de alta dirección en instituciones sanitarias y es instructor de reanimación cardiopulmonar pediátrica. Además, es experto de la Agencia Europea del Medicamento y experto de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva del Ministerio de Economía y Competitividad. Es profesor asociado de la Facultad de Ciencias de Salud del Departamento de Medicina y Cirugía de la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas desde el 2010. El puesto actual que tiene es como jefe del proyecto del área pediátrica en neonatología en el Hospital Universitario de la Fundación Alcorcón de Madrid. Por otro lado, el otro panelista es el doctor Sergi César. Sergi César es especialista en cardiología pediátrica y ejerce ahora mismo en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Coordina los proyectos de investigación de cardiología en este centro y es experto en cardiopatías familiares, arritmias hereditarias y es el cardiólogo referente para el paciente con patología neuromuscular dentro de la UTIN. La UTIN es la unidad de tratamiento integral del paciente neuromuscular, que se encuentra liderada hoy en día por el doctor Nascimento. Actualmente cursa estudios de doctorado sobre la patología cardíaca en el paciente neuromuscular. Pues yo me retiro sin nada más que decir, recordar a todos los asistentes que las preguntas las podéis ir haciendo por el chat y que cuando acaben los dos ponentes, pues entonces procederemos a realizarlas. Doctor Javier Pérez Lescure, cuando quiera. Pues muchas gracias, Marisol. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización Duchenne Parent Project España por invitarme a estar aquí, comentar y presentaros una guía que hemos hecho desde la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica. Bueno, voy a ver si esto avanza. Bien. Yo pertenezco a la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas, y entre sus fines está el fomentar el desarrollo de la cardiología en los aspectos preventivos, asistenciales, etcétera, ¿no? Y en este contexto, pues nuestra sociedad promueve recomendaciones y guías para ayudar a los compañeros que tratan pues muchos tipos de pacientes, ¿no? Y dentro de esto, pues recientemente hemos publicado la guía de seguimiento cardiológico de la distrofia muscular de Duchenne. La guía interviene en un grupo amplio de personas, de expertos. Hay gente, pues como veis aquí en la pantalla, pues de hospitales de Madrid, de hospitales de Tenerife, de hospitales de Barcelona, de Sevilla, etcétera. Bueno, esto en la guía, sí. Luego en la última diapositiva os pondré la dirección por si alguien tiene interés, aunque me comentaba Marisol que van a hacer una guía un poco más divulgativa, porque esta es para profesionales, una guía más divulgativa para familiares. Bien, la guía pues aborda distintos aspectos, ¿no? Tiene una introducción inicial de lo que es la distrofia muscular, la afectación cardiológica, que probablemente ahora es el problema más importante a los que se enfrentan estos pacientes, cómo se evalúa la función cardíaca con estudios de imagen y luego fundamentalmente el tratamiento cardiológico. Espero que podáis ver el puntero porque yo estoy señalando aquí en la pantalla. Bueno, y el tratamiento, los tratamientos clásicos de la insuficiencia cardíaca y distintos tratamientos cada vez más novedosos, ¿no?
Bueno, ¿por qué se hace una guía? Porque la medicina hay que estar actualizado, la medicina está cambiando, cambia tanto que a veces los profesionales pues nos es difícil estar al día de las últimas cosas, ¿no? Entonces, las guías son en general recomendaciones que se dirigen a optimizar la atención de los pacientes, ¿no? Se hacen revisiones basadas en la evidencia científica y lo que intentan es solucionar problemas y ayudar a tomar decisiones, las mejores decisiones para nuestros pacientes, ¿no? Esto de las guías naturalmente no es nuevo, ¿no? Ya en el 1500 antes de Cristo y se encontró el papiro de Eber pues en una tumba en Arsif, en Luxor, en Egipto, en 1862 y que probablemente era su guía clínica de entonces, ¿no? Pero fijaros que tenía 20 metros de largo y 30 centímetros de ancho, ¿no? O sea, era una cosa interminable donde se describían numerosas enfermedades. Pero como veis ya desde entonces, bueno, mucho antes probablemente, la gente que se dedicaba a tratar las personas y los agentes de salud pues tendrían que recopilar los conocimientos en guías, ¿no? En relación al Duchenne, en el año 2005 la Academia Americana de Pediatría publicó unas recomendaciones para la supervisión cardiovascular de los pacientes con distrofias musculares, ¿no? Bueno, y eso hizo que un grupo, unos años después de haberse publicado esta guía, un grupo de personas de la Universidad de Rochester, del estado de Nueva York, pues pensaron que querían medir el impacto que puede tener una guía clínica sobre los pacientes, ¿no? Porque a veces se publican las recomendaciones, pero no se mide el impacto que tienen, ¿no? Entonces hicieron un estudio que comparaban, la guía se publicó en el 2005, pues los 5 años anteriores y los 5 años posteriores en un grupo de 730 pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Lo que midieron es la realización de pruebas cardíacas, es decir, cuántas pruebas y cuándo se le hacían y la prescripción de tratamiento para el corazón, ¿no? Bueno, las conclusiones fue que a partir de la publicación de la guía, a partir del 2005, hubo un cambio, ¿no? Y los pacientes se sometían a más pruebas, se hacían las pruebas antes en el tiempo, no se esperaba tanto y se les hacía antes, y además se trataban con más frecuencia a estos pacientes. O sea que sí que se midió que había una diferencia coincidiendo con la publicación de la guía antes y después, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los pacientes no se hacían las pruebas con la frecuencia que se recomendaba en la guía. O sea que todavía había algo, se había mejorado, ¿no? Pero no se había conseguido el objetivo de llegar a las recomendaciones de la guía, ¿no? Entonces, a veces nosotros pensamos que una enseñanza de esto es que superar las barreras para seguir las recomendaciones del cuidado cardiológico en los pacientes con distrofias musculares, pues puede ayudarnos a entender mejor la historia de la enfermedad del corazón y mejorar las estrategias del tratamiento en las distrofias, ¿no? Eso es una enseñanza que creo que tenemos. Bueno, la afectación cardiológica en la distrofia muscular pues es uno de sus problemas principales, ¿no? Y el quid de la cuestión es que el déficit de la distrofina produce una enfermedad en el músculo cardíaco, igual que la produce en el músculo de las piernas y los brazos, del aparato locomotor, pues lo produce también en el propio músculo cardíaco. La ausencia de distrofina lo que produce es una alteración de la contractilidad. La contractilidad es la contracción, la fuerza con la que el corazón se exprime y empuja la sangre, ¿no? Entonces produce una alteración en esa capacidad de contractilidad del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, bueno, pues como sabéis, hay dos ventrículos. El ventrículo izquierdo es el que lleva la sangre a todo el cuerpo, ¿no? Es el que lleva la sangre pues, a la cabeza, a los músculos, a la tripa, a todos lados, ¿no? Entonces se produce una alteración de la capacidad de contracción. Eso hace que se pueda bombear menos sangre y el cuerpo, pues cuando siente que se está bombeando menos sangre, pues activa una serie de sistemas, de hormonas y del sistema nervioso para ayudar al corazón a contraerse. Pero eso a la larga, en vez de ser beneficioso, inicialmente lo es, pero a la larga produce todavía un mayor trabajo del corazón, produce taquicardia, que el corazón tenga que ir más rápido, retiene líquidos en el cuerpo y todo eso hace que se dilate el ventrículo izquierdo, que es el que bombea principalmente la sangre al cuerpo, disminuye la función de bombeo y eso es un círculo cerrado, ¿no? Y esto, a la larga, lo que produce es una insuficiencia cardíaca, que se agote el corazón y lo que nosotros llamamos insuficiencia cardíaca, ¿no?
Bien, los pacientes con distrofias musculares tienen unas características especiales para los cardiólogos porque no tienen los signos y síntomas clásicos de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque bueno, la debilidad muscular lo que hace es que los signos habituales de insuficiencia cardíaca, de intolerancia al esfuerzo, etcétera, pues sean más difíciles de reconocer, ¿no? Y hay una serie de signos y síntomas que nos ayudan, como la fatiga, la pérdida de peso, náuseas y vómitos, el dolor abdominal, las alteraciones del sueño, una incapacidad para hacer actividades que se venían haciendo habitualmente, palpitaciones o mareo, que son signos más específicos de corazón, ¿no? Bueno, pues estos son datos que nos orientan a que pueden estar empezando signos de insuficiencia cardíaca, ¿no? También nosotros sabemos que el grado de afectación del corazón se correlaciona bastante con la edad y con la gravedad de la afectación musculoesquelética, ¿no? Si definiéramos una línea continua de afectación cardiológica desde nada hasta mucho, desde nada en la parte de la izquierda, pues y arriba pusiéramos los síntomas, pues inicialmente los pacientes están asintomáticos, ¿no? Tiene afectación cardíaca. Y luego hay una etapa en las que estando los pacientes sin síntomas cardiológicos, hay alteraciones que pueden ser ya detectables en los estudios cardiológicos. Cuando se hace una ecografía, una resonancia, pues ya hay alteraciones que incluso en pacientes asintomáticos ya se pueden detectar, ¿no? Luego aparecerían ya síntomas iniciales y finalmente síntomas evidentes, ¿no? Bueno, y nuestra actuación en este sentido pues sería intentar hacer un tratamiento preventivo antes de que aparezcan los síntomas y luego ya una vez que aparezcan alteraciones detectables en los estudios cardiológicos, pues ya iniciar toda la batería de tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? La afectación cardiológica en la distrofia muscular de Duchenne pues es una miocardiopatía que está determinada genéticamente, ¿no? Y que se desarrolla además en un periodo relativamente corto y predecible, ¿no? Entonces puede ser identificada antes de que aparezcan los síntomas y eso para nosotros pues realmente es una gran ventaja, ¿no? Si sabemos hacia cuál es el camino que va a seguir el corazón y la miocardiopatía, pues no podemos utilizar la prevención, ¿no? Otra cosa sería que apareciera espontáneamente en un momento determinado, pero nosotros sabemos que más o menos es una cosa previsible, su evolución y su presentación, ¿no? Claro, eso el doctor Duchenne, cuando describió esta enfermedad, no tenía ni remota idea de que esto podría ser, que podíamos llegar a un momento en que lo pudiéramos predecir, ¿no? Bueno, volviendo a la guía, que en realidad lo que yo quería comentar es un poco, bueno, pues la presentación que hemos hecho, la publicación de esta guía. Nosotros en la evaluación cardiológica que recomendamos es, bueno, esto como en todos los pacientes, una exploración física, la realización de un electrocardiograma en cada una de las visitas, una prueba de imagen no invasiva y dentro de las pruebas de imagen tenemos la ecocardiografía, el ecocardiograma y la resonancia. Está mal escrito, ahora lo veo, resonancia cardíaca, no es resonancia. Bueno, pues cada una de ellas tiene ventajas y desventajas, ¿no? La ecografía tiene una gran ventaja y es que es una prueba muy rápida que está siempre disponible en las consultas de cardiología, con las que se puede ver muy bien el corazón y la función cardíaca. No requiere sedación porque es una prueba dolorosa, es rápida. Y el problema principal que tiene es que cuando va avanzando la edad, la imagen, la calidad de la imagen va siendo cada vez peor. Y entonces llega un momento en que no tiene suficiente calidad como para ver. Para eso depende de cada paciente. Hay pacientes que mantienen lo que llamamos ventana ecográfica, que es la calidad de la imagen hasta muchos años y pueden seguirse con ecografía, pero hay pacientes en los que a determinada edad pues ya no se ve, ¿no? La resonancia cardíaca tiene algunos inconvenientes, como son que precisan la colaboración del paciente. Entonces, en pacientes mayores, pues bueno, es más tolerable, pero en pacientes pequeños muchas veces requieren sedación, incluso anestesia, ¿no? Tiene una cosa buena también y es que la resonancia se considera la mejor prueba de imagen para ver la afectación cardíaca, ¿no? Porque ve más cosas, por decirlo así, que la ecografía. Puede ver la calidad del músculo y afectaciones, fibrosis, que la ecografía no puede ver. O sea, se considera la mejor prueba
pero tiene el inconveniente que, claro, a veces requiere de la colaboración o la sedación del paciente, ¿no? Ninguna de las dos radia, por otro lado. Bueno, nosotros también recomendamos la realización de análisis de sangre con marcadores cardíacos. Hay unas enzimas y unos marcadores en la sangre que nos pueden orientar a cómo funciona el corazón como bomba. Esto en algunos casos, no en todos los pacientes, pero en algunos casos y en algunos momentos de la enfermedad, pues pueden estar indicados hacer análisis de sangre como complemento de las revisiones, así como la realización del Holter ECG de 24 horas, que es un electrocardiograma que se realiza durante 24 horas. Esto en las fases tardías de la enfermedad, cuando hay fibrosis en la resonancia, cuando hay afectación, pues se recomienda la realización ocasional de un registro Holter. Esto es un electrocardiograma, pero que se hace durante 24 horas. Es decir, que se le ponen unas pegatinas al paciente, se le pone una maquinita que va normalmente en el cinturón o colocada en bandoleras, o una maquinita pequeñita, como si fuera un teléfono móvil, y que va conectado a las pegatinas, y eso registra durante 24 horas. La periodicidad de las revisiones se individualiza. Habitualmente, pues en los primeros años, desde el diagnóstico, se recomiendan revisiones anuales. Y una vez que la enfermedad ya va presentando síntomas o requieren tratamiento o hay datos de afectación cardíaca, pues se individualiza, pues cada 6 meses, cada 9 meses, cada 3 meses, etcétera. Y bueno, ya como conclusión, yo comentaría que las evaluaciones cardíacas regulares, es decir, las revisiones en el cardiólogo, son el principio básico del cuidado de estos pacientes desde el punto de vista cardiológico, ¿no? Porque es lo que nos va a permitir, antes de que empiecen los síntomas o antes de que haya afectación cardíaca, ir poniendo ya tratamiento preventivo inicialmente. Y el objetivo nuestro, de los cardiólogos infantiles aquí, pues sería identificar precozmente los cambios miocárdicos e iniciar un tratamiento preventivo y precoz para mejorar el pronóstico cardiológico y la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Y sin más, pues muchas gracias. Os voy a poner aquí la dirección de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica, por si alguien tuviera interés o hay profesionales entre la audiencia que quisieran tener la guía, pues se puede descargar desde esta página. En Google, si se pone Sociedad Española de Cardiología Pediátrica, pues también se puede acceder fácilmente. Y nada más, con esto yo me despido de todos vosotros y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Javier. Vamos entonces a dar paso y dejamos las preguntas para al final de los dos bloques al doctor Sergi César, que va a presentar ahora a... Hola, Sergi, ¿me oyes? ¿No tienes el micro dado? Sí que se ve la presentación, por eso. ¿Ahora? Ya estoy. Sí, que Perfecto. estaba colocando la presentación. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuando quieras. Sí. Muchas gracias, Marisol. Estoy encantado de poder estar con vosotros un año más, como siempre, y muchas gracias por contar conmigo. ¿Vale? Entonces, queríamos, con el doctor Pérez Lescure, habíamos pensado eso, que en la primera parte él ha hecho un poquito el repaso de todos los pasos a seguir en las guías clínicas, ¿no? de todo el seguimiento que se tiene que hacer y que hemos consensuado. Yo voy a intentar desarrollar un poquito todos estos apartados como habíamos hecho otros años y con alguna novedad en cuanto a algunas publicaciones que ha estado habiendo. A ver. Nuestros pacientes, ¿se ve bien, Marisol? Así me aseguro. Perfecto, adelante. Muy bien. Nuestros pacientes, ya sabéis, ¿no? Son pediátricos y lo que en pacientes adultos, en cuanto a medidas se refiere y a estudio cardiológico se refiere, son medidas más, entre comillas, estáticas. Nuestros pacientes pues van creciendo, se van desarrollando y van desde, pues eso, desde que se hace el diagnóstico, desde que nacen hasta que muchas veces se hacen adultos y tenemos que empezar una nueva transición a un hospital de adultos. Luego nos tenemos que ir adaptando, ¿no? Al tamaño de los pacientes y a la evolución de esos corazones. Muchas veces cuando estamos estudiando el corazón en la distrofia muscular de Duchenne, podemos tener un electrocardiograma peculiar simplemente como único hallazgo, ¿no?
a veces podemos tener un aumento de grosor del corazón, lo que decimos hipertrofia, ¿no? Es una hipertrofia relativa y hay que acostumbrar a ser muy, muy leve. En ocasiones ya estamos hablando de insuficiencia, ¿no? Que el corazón pues se nos ha dilatado y no funciona del todo correctamente. En ocasiones, como decía, ¿no? Tenemos una dilatación que podemos ir detectando a lo largo de los controles del paciente con distrofia muscular. O en ocasiones podemos no tener nada, ¿de acuerdo? Haces estudios, haces el electrocardiograma, la ecocardiografía, la resonancia y en ocasiones pues no detectamos absolutamente nada. Tenemos que hacer un poquito de repaso porque a medida que han ido mejorando el tratamiento a nivel respiratorio, a nivel de escoliosis, a nivel de alimentación y rehabilitación, se han ido presentando otros problemas, ¿no? A medida que también ha ido mejorando la calidad de vida y la supervivencia, hemos podido ir viendo cómo en realidad se va desarrollando la miocardiopatía, que es lo que decía el doctor Pérez Lescure, ¿no? Que poco a poco hemos ido aprendiendo más cosas todos y que podemos, en cierta manera, predecir y poder dar alguna opción de prevención de miocardiopatía para evitar justamente eso, ¿no? Que haya más disfunción y que haya alteraciones de la conducción eléctrica, lo que son arritmias, ¿vale? Hay que recordar, como hablábamos, que el corazón es un músculo, ¿vale? Un músculo especializado, un músculo que ya sabéis que lo tenemos aquí en esta parte del tórax, habitualmente en la zona izquierda del tórax, y que en principio, siempre que estudiamos a un paciente con distrofia muscular, hay afectación, hay miocardiopatía, perdón, con o sin afectación del músculo esquelético, es decir, con o sin debilidad hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, que no nos tenemos que olvidar de que desde el diagnóstico tenemos que empezar a ver el corazón. Cuando ya sabéis, cuando son pequeñitos, con el estudio básico es suficiente. A medida que se van haciendo mayores o cada vez que el paciente lo requiera, vamos a ir añadiendo pruebas, ¿de acuerdo? Como decía el doctor Pérez Lescure, hay algunas pruebas que requieren sedación y las pides cuando se tienen que pedir, si es que es necesario, y si no es necesario porque hay que sedar y hay que anestesiar al paciente, entonces uno se espera un poquito, pero desde luego siempre hay que estudiar desde el diagnóstico. Como decía, ¿no? A veces tenemos dilatación del corazón, aumento del grosor, es un aumento del grosor relativo al inicio de la miocardiopatía. A veces tenemos las arritmias, ¿no? Que no dejan de ser alteraciones de la conducción eléctrica y que pueden llevar toda una disfunción del ventrículo izquierdo, ¿vale? Entonces, cuando tenemos esta situación, es poco frecuente, pero en ocasiones podemos tener datos de muerte súbita. En ocasiones está descrito esto. Entonces, todo lo que hacemos al final es para prevenir todo esto, ¿no? Tanto las arritmias como la insuficiencia cardíaca como la muerte súbita. Para hacer un poco de repaso muy simple de los diferentes tipos de miocardiopatías, cuando hablamos de miocardiopatía a veces pues no sabemos explicarnos, a veces mejor vale una imagen. Arriba a la izquierda aquí tenemos un corazón normal, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, aquí tenemos una dilatación del ventrículo, ¿vale? Si esto es el ventrículo derecho y esto es el ventrículo izquierdo, aquí vemos un aumento del diámetro de la cavidad, ¿de acuerdo? Abajo tendríamos un aumento del grosor de esta pared. Esta es la pared que separa los dos ventrículos y aquí vemos claramente cómo había un aumento, ¿no? En este caso sería una miocardiopatía hipertrófica, que insisto, en este caso pues sería otro tipo de enfermedad que habitualmente está descrito en el Duchenne, pero no es una cosa que sea de lo más habitual. Y en ocasiones tenemos miocardiopatía restrictiva, que es que el corazón se relaja mal y aumenta el tamaño, por ejemplo, de la aurícula izquierda, ¿vale? O sea que nosotros nos centraremos, y por estadísticamente más frecuente, es en este tipo de corazón, en el corazón dilatado, ¿vale? ¿Cómo lo detectamos todo este problema? Pues con los estudios que decía el doctor Pérez Lescure. En realidad empezamos a ver, cuando empezamos a estudiar los pacientes ante los 10 años de edad, empezamos a ver anomalías electrocardiográficas como dato inicial en las pruebas. A veces taquicardia sinusal significa aumento de la frecuencia cardíaca de forma aislada, sin más. Y si estudiáramos en detalle la célula cardíaca, veríamos que está ligeramente engrosada y puede haber inicialmente un poquito de disfunción diastólica. Significa que se relaja mal el corazón. A medida que va evolucionando la enfermedad, vemos eso, que la célula
que al inicio está un poquito gruesa, se va atrofiando. Se va atrofiando y además se añade inflamación en forma de fibrosis, que a veces la única manera de verla, como decía el doctor Pérez de Escure, es por resonancia, ¿vale? Y a la medida que se va desarrollando la fibrosis, también se acompaña de una dilatación de ese ventrículo izquierdo del que hablábamos antes. Esto es de forma muy larvada, en pocas ocasiones se ve de una forma de una evolución muy marcada en muy poco tiempo, pero ya se puede hablar de disfunción sistólica a partir de la adolescencia y sobre todo muy establecida a partir de la mayoría de edad. Es una situación que en muchas ocasiones llegamos a una disfunción de la contracción. Es en este momento donde ya tenemos que poner todo el arsenal terapéutico, ¿no? Tenemos, como luego explicaremos, diuréticos y otros fármacos pues, para intentar que el corazón funcione un poquito mejor. A veces tenemos complicaciones de arritmias, que es difícil porque detectarlas a veces son poco sintomáticas y la única manera es ir haciendo de vez en cuando Holter de 24 horas. ¿Vale? Hay alguna otra prueba que ahora explicaremos, pero bueno, en general con los controles en las consultas y el Holter muchas veces es suficiente. En ocasiones, pues cuando llegamos a un estadio final de insuficiencia cardíaca, tenemos que pensar en medidas más bien de tipo paliativas, ¿de acuerdo? No siempre se puede optar a un trasplante cardíaco por un tema de que hay que pasar un comité ético, etcétera. Para detectar la miocardiopatía, como decíamos, ¿no? La ecografía, que aquí tenéis, vamos a poner un poco de imagen a todo esto que estamos explicando. Arriba tenéis en movimiento todo un estudio ecocardiográfico, ¿de acuerdo? Esto es el ventrículo izquierdo, esto es el ventrículo derecho y esto de abajo son las aurículas. Y lo vamos estudiando el corazón en sus diferentes planos, ¿vale? En sus diferentes perfiles. También, además, pues estudiamos las ondas, esto que veis aquí a la izquierda, para ver cómo se va relajando el corazón, por ejemplo, ¿vale? Como decía el doctor Pérez de Escure, la afectación cardíaca va ligada al grado de afectación muscular esquelética, aunque no es matemático, ¿de acuerdo? Suele ser poco sintomática en la edad pediátrica, lo que decía él, y además hay una dificultad en detectar los síntomas porque hay poca deambulación y muchas veces no sabes si el cansancio es debido al corazón o es debido a la debilidad muscular, ¿vale? Es muchas veces muy difícil. Lo que decíamos antes, la forma de manifestarse la cardiopatía es de tipo dilatado, aunque hay otras formas que están descritas de forma más rara. Aquí a la izquierda tenéis un corazón con las paredes gruesas y a la derecha tenéis un corazón en el que la cavidad está dilatada. ¿Veis la enorme diferencia, ¿no? Aquí la cavidad está más bien reducida y aquí está dilatada, como para poner un poco más de imagen a lo que estamos hablando. En ocasiones estamos haciendo los estudios y vemos, bueno, parece todo normal, pero cada vez están saliendo más técnicas, técnicas para no valorar solamente cuánto dilatado está o cuánto podemos dar de valor a la función del corazón, sino además estudiar por segmentos el corazón. Esto se llama strain y poco a poco se está poniendo más en boga de que probablemente sea una de las alteraciones más frecuentes y más precoces que hay en el Duchenne. Entonces, esto poco a poco yo creo que irán cambiando a medida que pasen los años las guías y cuando empecemos a detectar disfunción en este estudio de strain, probablemente sea el momento de empezar algún tipo de medicación independientemente de la edad. Pero yo creo que para eso todavía quedan bastantes estudios, pero esto sí que ya ha salido publicado, que en edades precoces ya podemos ver alteraciones de partes, de segmentos del corazón, estando el global bastante respetado, simplemente por segmentos, ¿vale? Eso es lo que se vería cuando haces el estudio de strain. Por cada región del corazón está representada por una rejilla, cada rejilla un número. Normalmente las zonas azules o las zonas de rosa así más pálido son las que están más afectadas, como en este caso, ¿de acuerdo? Como decía el doctor Pérez de Escure, tenemos que hacer en ocasiones resonancias, porque con ecocardiografía podemos definir bastantes cosas, pero la fibrosis todavía no se puede predecir del todo y cada vez se hacen técnicas nuevas y técnicas que a veces pueden no requerir incluso contraste. Yo creo que dentro de unos años nos podremos ahorrar el contraste, de momento hay que aplicarlo,
pero hay otras técnicas que están saliendo. Y nos tenemos que adaptar, ¿no? Las resonancias, ya sabéis, duran un poquito, es una horita aproximadamente dentro de la resonancia y a veces pues tenemos que colocar como en esta imagen, ¿no? Imágenes para los niños, una pecera, algo que les haga estar un poco más confortables durante ese rato. Y como decía el doctor Pérez Lescuré, tienen que estar quietitos, ¿no? Y tienen que colaborar con la respiración porque hay que intentar no respirar por unos segundos para que el tórax no se mueva tanto. Pero también insisto que están saliendo técnicas nuevas que permiten que la resonancia sea que aunque respiren haya menos artefacto, ¿de acuerdo? Esto es lo que se vería en una resonancia, pues es un ejemplo simplemente. Aquí tenemos el músculo cardíaco sano más en negro y unas cositas en blancas aquí en medio del músculo cardíaco, que sería lo que llamamos la fibrosis, ¿vale? Aquí el contraste ha puesto en evidencia toda esa inflamación que estaba oculta. Cuando se detecta fibrosis, habitualmente se dice que clásicamente se relaciona con más probabilidad de arritmias y habitualmente también se relaciona con disfunción del ventrículo. En ocasiones es muy difícil, ya sabéis, en fase de deambulación sí que se podría llegar a hacer alguna prueba de esfuerzo. Hay algunas técnicas un poco más especiales que se hace prueba de esfuerzo con los brazos, pero en otras ocasiones no es posible por la debilidad muscular. En algún estudio que habíamos hecho en Sant Joan de Déu sí que habíamos visto que el simple hecho de abrir y cerrar las manos con unas pelotas así especiales para apretar, los pacientes se taquicardizaban, es decir, aumentaban la frecuencia cardíaca y el remodelado, es decir, el movimiento del corazón durante la taquicardia, durante ese estrés al que se sometíamos al paciente, sí que ese corazón se deformaba diferente. Y esto lo pudimos ver que en comparación con niños sanos, sin distrofia muscular, sí que había una diferencia. Ese corazón se deformaba diferente. Yo creo que son cosas que poco a poco van añadiendo valor y van añadiendo información a cómo se comporta la miocardiopatía en la distrofia muscular y que dentro de unos años yo creo que será parte de la rutina del seguimiento de los corazones en la distrofia muscular. Y a veces tenemos eso, pues arritmias, ¿no? Los tenemos que estudiar a través de los cables eléctricos del corazón. Esta es una representación gráfica donde la electricidad se origina aquí en la aurícula y se va distribuyendo la electricidad a lo largo del corazón, ¿vale? Esta electricidad viene originada por células especializadas dentro del corazón, ¿vale? ¿Cómo lo estudiamos? Como habíamos comentado antes, ¿no? Con un electrocardiograma podemos ya empezar a ver cosas en etapas muy precoces. Este electrocardiograma dura unos 10 segundos, por eso en ocasiones pedimos lo del Holter de las 24 horas, que aquí viene representado, ¿no? Con las pegatinas, los cables y la petaquita, ¿de acuerdo? En ocasiones es suficiente, pero en ocasiones los pacientes tienen síntomas y nunca al Holter acabamos de encontrar qué es lo que le pasa a nuestro paciente. Esto es un electrocardiograma, ya sabéis que se puede hacer desde bien pequeñitos, ¿vale? En ocasiones hay que colocar algunos otros dispositivos. El tiempo que tolere el paciente una camiseta, por ejemplo, una camiseta que lleva electrodos incorporados y también una batería que se va cargando día a día. Son para aquellos síntomas que se manifiestan, por ejemplo, una vez al mes y no estamos convencidos de qué es lo que está pasando, podríamos llegar a colocar una camiseta, que en este caso se llama Nuvo, pero hay otras marcas, ¿vale? Aquí hay una fotografía, esto es el registrador que se carga con la batería y estos son los electrodos que están en contacto con el tórax del paciente. ¿Vale? Entonces, al cabo de X días, el Minder, que es el registrador, se puede descargar la información y analizar. Y si ha habido el síntoma durante la colocación de esta camiseta, pues podríamos tener el diagnóstico. Y en ocasiones, pues en raras ocasiones, pues tenemos síntomas muy de vez en cuando y que no nos permite el diagnóstico de ninguna otra manera. Hay diferentes cosas a hacer. Una de ellas podría ser el Holter subcutáneo, que es un Holter es como un mini pendrive en cuanto al tamaño que se pone en el tórax debajo de la piel, ¿vale? No está en contacto para nada con el corazón y se coloca a nivel subcutáneo, debajo más o menos de la mamila en el hemitórax izquierdo y esto tiene una batería de unos 3 años y solamente sirve para aquellos síntomas que son muy de vez en cuando, que nos pueden llegar a preocupar, que no tenemos un diagnóstico y que la familia tiene este dispositivo aquí en casa y que cuando hay alguna arritmia, pues que sea importante porque nosotros podemos programar, nos enviará
a la plataforma del Holter, a la plataforma online, qué arritmia ha tenido y si es importante o en cambio no es importante, ¿vale? En ocasiones hemos tenido que hacer esto. Esto es lo que recibiríamos en la plataforma en caso de un electrocardiograma normal y esto es en el caso de una arritmia, ¿de acuerdo? Aquí se ve el trazado como totalmente está alterado. Hemos detectado, ¿no?, con ecocardiografía, con resonancia, con nuestras pruebas para detectar arritmias. Además, tenemos que intentar prevenir y tratar, ¿no? ¿Y cómo lo tratamos? Pues lo intentamos tratar como ya sabéis, que a partir de los 10 años con un fármaco que se llama enalapril o con alguno de la familia de los que acaban en pril, que se llaman IECAS, que se ha visto en los últimos estudios y también lo dicen las guías clínicas y en la última revisión que hemos hecho con la sociedad, que ayudan a prevenir la miocardiopatía. Ya sabéis que esto puede ir cambiando a lo largo de los años y que poco a poco seguramente se vaya cambiando la edad de indicación o incluso el número de fármacos que hay que poner desde un principio. Pero ahora de momento lo que se comenta es esto. Además, han salido recientemente publicaciones en cuanto a que cuando ya hay insuficiencia cardíaca establecida, diuréticos que nos pueden ir bien son la espironolactona y la eplerenona, que son diuréticos que parece ser que pueden mejorar en la sintomatología y también la incidencia de hospitalización por causas cardíacas. Y además el Entresto, que es una medicación que ahora mismo está bajo ensayo clínico en edad pediátrica en población con insuficiencia cardíaca, no necesariamente de distrofia muscular, pero que seguramente en un futuro haya indicación en pediatría cuando ya tenemos insuficiencia cardíaca y que seguro que el paciente con distrofia muscular se va a poder beneficiar para tratar esa insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? A veces, pues con fármacos y con los controles cardiológicos no es suficiente y nos vemos obligados a tener que emplear otras herramientas, ¿vale? Un momentito, aquí. Entonces, eso es para enseñar un poco los tamaños de los dispositivos. Esto es el Holter subcutáneo, estos son diferentes tipos de marcapasos y esto es un desfibrilador, ¿vale? En ocasiones tenemos que poner un marcapasos si es que el ritmo del corazón está bloqueado o a veces un desfibrilador cuando tenemos alguna arritmia maligna que necesitamos que el paciente lo lleve para abortarla en el caso de que la tenga, ¿de acuerdo? Estos dispositivos, menos el Holter subcutáneo, el marcapasos y el desfibrilador, van con cables, ¿vale? ¿De acuerdo? Y a veces tenemos que hacer estudios electrofisiológicos, que es un catéter que se pone habitualmente por la ingle y se sube hasta el corazón y se estudia todo el cableado eléctrico del corazón para detectar justamente estas cosas, ¿no? Cómo va el sistema eléctrico del corazón y si estamos a riesgo de hacer alguna arritmia maligna. No es de rutina que se tenga que hacer, pero en casos seleccionados hemos tenido que hacer en alguna ocasión. Como hemos comentado, ¿no? Hemos pasado la etapa de detección, prevención y tratamiento. Y en mujeres portadoras, pues también hay que pasar por estas fases. Tanto la detección genética como que también saber que hay riesgo de enfermedad muscular y cardíaca. La afectación cardíaca suele ser leve y tardíaca y muchas veces asintomáticas, con lo que no hay que olvidarse que a pesar de que no haya síntomas hay que vigilarse el corazón, ¿de acuerdo? Se han encontrado en algunos estudios que hasta casi la mitad de las mujeres que se hicieron resonancia a largo plazo tenían cambios en el corazón. Y yo creo que es muy importante el seguimiento. El seguimiento es el mismo, electrocardiograma, ecocardiografía y resonancia ante todo, ¿vale? Y luego, según el contexto y cómo se vayan encontrando las pruebas, pues añadir más pruebas, como siempre, el Holter 24 horas, biomarcadores, en las analíticas sanguíneas y la cadencia, pues lo de siempre, pues cada vez que el paciente lo requiera y si está todo bien, pues cada 3-5 años, ¿de acuerdo? Y el tratamiento es el mismo. Se puede hacer tratamiento preventivo con IECA si es que ya tenemos algún dato en alguna de las pruebas de una inicio incipiente y si hay insuficiencia cardíaca, pues tratar la insuficiencia cardíaca como está descrito en las guías. Como habíamos dicho, cuando hemos completado todo el estudio, pues lo que nos queda también son jornadas como las de hoy, ¿no? De divulgación. Es súper importante para los profesionales, ¿no? Para los profesionales del hospital, de atención primaria, reforzar las guías clínicas, también las nacionales, como decía el doctor Pérez Descure, también hacer campañas en las escuelas,
ya no tan solo desde el punto de vista de cardiología, sino de forma general, campañas informativas sobre la distrofia muscular y la cardiopatía, y también los encuentros con familias, ¿no? Que yo sé que muchos de los que estáis conectados, algunos de vosotros me conocéis, y yo creo que es súper importante jornadas como esta como para compartir toda la información que tenemos y poder hacer preguntas, que a veces no tenemos tiempo suficiente, ¿no? en nuestro día a día. Y agradecer a todo el equipo de mi hospital, pues que es súper importante que estemos todos coordinados, que no somos uno, que somos muchos y que hay que estar bien integrados para poder ofrecer lo mejor en cada paciente, ¿de acuerdo? Aquí tenéis mi email para si tenéis alguna duda, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Agradecer a todos los participantes su presencia, a los ponentes, vuestra participación desinteresada. Muchísimas gracias, Sergi, Javier, y gracias por estar aquí hoy. Buenas noches a todos, gracias. Muy bien, yo solo añadir una cosa, gracias, y desde la Sociedad de Cardiología Pediátrica, desde la Sociedad Española, estamos encantados de colaborar en cualquier cosa que se necesite. Por favor, si alguien necesita pues, tener acceso a esta guía o cualquier cosa, nosotros encantados. Metiéndose en la página siempre hay un correo al que se pueden dirigir a la Secretaría o directamente que se pongan en contacto conmigo, Javier Pérez Lescure, ¿vale? Muchas gracias a vosotros y muchas gracias a los asistentes. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Adiós.